Durante la Edad Media, en la Cuaresma se prohibía comer huevos. Y al llegar la Pascua se celebraba comiéndolos o regalándolos. Hoy en día, en muchas partes del mundo, especialmente en países de habla inglesa, los huevos decorados o de chocolate se han vuelto parte de una tradición más comercial y festiva, sin conexión con el mensaje del Evangelio. Hoy abriremos el capítulo 12 de Éxodo, no como quien abre un huevo de Pascua, sino como quien abre el diario del cielo. Vamos a sumergirnos en los detalles de esa noche gloriosa para entender, número uno, la instrucción divina, el plan de salvación, la cena de la liberación, el juicio y la protección y la perpetuidad del mandamiento. Así que prepárense, porque en esta porción de la Escritura veremos cómo la sangre de un cordero no solo detuvo la muerte, sino que anunció la victoria de la vida eterna. El mensaje es claro: donde Dios ve la sangre, pasa por alto. Pero antes de que esa noche llegara, antes de que la sangre fuera aplicada y la muerte evitada, algo tuvo que pasar primero, hermanos. Porque la redención no comienza con la cruz, comienza con la revelación. Antes de liberar, Dios instruye. Antes de actuar, Dios habla. Y lo que Él dice redefine nuestra historia. Éxodo 12, del 1 al 2, Dios interrumpe el calendario egipcio para establecer un nuevo comienzo. Este mes será para ustedes principio de los meses. El reloj espiritual de Israel no empezó en su nacimiento como nación, sino en su redención. Y eso nos enseña algo fundamental. Cuando Dios redime, también reorganiza. Cuando Dios salva, también habla. Y cuando Dios interviene, también instruye. Así que vamos a ver cómo el plan glorioso de salvación empieza con algo tan sencillo, pero tan trascendental como una palabra divina dada en el momento más oscuro. Iniciamos con el primer punto, la instrucción divina. Ahí en el capítulo 12 de su Biblia, del libro de Éxodo, el verso 1 y 2 dice de esta manera: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Dios inicia el cambio desde el calendario. Este mes será el primero. Dios toma la iniciativa y revela su plan redentor en medio de una situación de esclavitud y de juicio inminente. Dios habla directamente con Moisés. A eso se le conoce en la teología como la revelación especial. Dios hablando audiblemente antes del juicio a Egipto. En la Pascua judía, o sea el Pesach, según Éxodo 12, debía celebrarse el día 14 del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario religioso hebreo. El mes de Nisán cae aproximadamente entre marzo y abril. Por eso es que usted dice: ¿por qué Semana Santa en marzo, en abril? Bueno, porque pues se ha seguido una tradición. Dios no dejó la redención a la imaginación humana, dio instrucciones claras y detalladas. Así que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Cuando leemos Éxodo 2, 23 al 25, dice algo muy fundamental. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que cuando Dios salva, hermanos, empieza por hablar. Ordena nuestra historia. La salvación siempre comienza con una revelación clara de su voluntad, no con esfuerzos humanos. Nuestra relación con Dios comienza cuando Él se revela y toma la iniciativa. La fe no se basa en supersticiones, sino en la revelación escrita y confiable de Dios. La historia de la redención no comienza con un milagro, sino con una palabra. Dios no esperó que el pueblo lo buscara.
Él fue quien tomó la iniciativa y habló. Así es también contigo. Cuando Dios quiere salvarte, ¿qué crees que es lo que hace Dios contigo? Te hace sentir cosquillitas en tu corazón, en tu mente, te da sueño, te caes de cabeza. No, cuando Dios quiere redimirte, habla tiernamente a tu corazón. Y cuando abres su palabra bendita, dices: yo ya había leído este texto cientos de veces, pero ahora siento que algo especial sucedió en mí. Es porque Dios está conquistando tu corazón a través de su palabra. Eso es lo que Dios hace. Dios habla. A veces nosotros como padres cometemos errores, muchas veces, ¿verdad? Corregimos a nuestros hijos sin primeramente instruirlos, ¿verdad? Allá va la vara. ¿Por qué hiciste eso? Eso no se hace. Y nunca le dimos una instrucción previa de decirle: hijo, no se tiene que hacer esto, no se tiene que hacer esto otro. Si lo haces, ya sabes, te voy a disciplinar. No, el Señor amorosamente, tiernamente, siempre habla cuando quiere redimir. Así que si Dios habló, fue porque tenía un plan. Un plan no basado en los esfuerzos humanos, sino en la provisión misma de Él. Un plan que giraba en torno a algo, o mejor dicho, a alguien. Un cordero sin defecto. Y aquí caemos al segundo punto: el plan de salvación. El cordero sustituto como medio de redención. Éxodo 12, 3 al 7 dice: hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Así que aquí vemos algo muy importante. Aquí Dios le da las instrucciones sobre el tipo del cordero que debían elegir. Un cordero por cada casa. Todo eso tipifica altamente a nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, hermano, no tiene que ver con un conejo, hermanos. No tiene que ver con un huevo, tiene que ver con Cristo. El sacrificio de Jesucristo tiene que ver con redención. Yo sé que lamentablemente en este país, cuando se escucha la palabra Pascua, lo primero que viene a nuestra mente es un conejo y huevos, ¿verdad? Está totalmente alejado de la enseñanza ortodoxa. Así que en los primeros versos del 3 al 5, Dios les da instrucciones sobre qué tipo de cordero deberían de elegir. Número 1, les dijo que debía ser un cordero por cada casa. ¿Cómo tipifica esto? Con Romanos 10, 9 al 10. Que si confiesas con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, un cordero por cada casa, un cordero por cada persona. Salvación, redención individual. Tú no puedes hacer salvo a tu familia, ni tu familia te puede hacer salvo a ti. Es cada quien que confiese a Cristo como Salvador podrá ser salvo. Segundo, debías ser un macho sin defecto. ¿Qué dice primera de Pedro 1, 18 al 19? Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. El cordero debía ser sin mancha, debía ser perfecto, lo cual tipifica perfectamente a Cristo. Su perfección moral, su vida perfecta era necesaria para el sacrificio perfecto. Y hay algo que me impactó. Dice que el cordero debía ser de un año. Resulta que cuando un cordero lleva un año ya de vida es porque está en lo mejor de su vigor.
¿Y cuántos años tenía nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio? 30 años. Ese cordero tipificaba perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue cumpliendo lo que se enseñó en la Pascua aproximadamente más de 1400 años atrás. Cristo lo estaba haciendo hecho vida. De los versos 6 al 7 muestra cómo matarlo y aplicar su sangre. Decía que toda la asamblea debía matarlo al anochecer y debían examinar el cordero. ¿Y qué pasó? Si usted lee Mateo 22 y Mateo 23, los fariseos examinaron al Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, di que eres hijo de Dios. ¿Y qué pasó? No encontraron falta en el Señor, de manera que era un cordero perfecto, preparado para el sacrificio. Cristo es el cordero cuya sangre protege del juicio divino. No bastaba con matar el cordero, la sangre debía aplicarse en la puerta del hogar. Esto señala claramente que la muerte de Cristo solo salva cuando su sangre es apropiada personalmente por fe. La ubicación de la sangre, el dintel superior y los postes laterales, figurativamente hacen una cruz, ¿verdad? El dintel y los postes. Qué tremendo. Aunque no se menciona explícitamente que se colocaba en el umbral inferior, esto resalta que la sangre no debía ser pisoteada. Por eso dice solamente en los postes y en los dinteles. Dice Romanos 5:9. Habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Era necesario que Jesucristo, representando a ese cordero sin mancha, debía morir. Porque ¿qué dice Hebreos 9:22? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario. Algunos hacen preguntas y dicen: ¿por qué el Señor Jesús debía morir de esa manera tan cruel? ¿Y por qué a través del derramamiento de sangre? ¿Por qué no debió haber muerto de manera natural? Porque no se puede. Si no hay derramamiento de sangre no se puede satisfacer la ira de Dios. Dios eligió el método por el cual él podía ser satisfecho. Su ira podía ser satisfecha. Y miren lo que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del cordero no era un símbolo bonito. Era la línea entre la vida y la muerte. Esa sangre no era decorativa. Tenía que ser aplicada. Así también la sangre de Cristo no basta con reconocerla o conocerla, hay que apropiársela por fe. El juicio venía para todos, pero solo los que obedecieron con fe fueron librados. Y ahora que el juicio ha sido evitado, Dios invita a su pueblo a hacer algo más. Me encantó esto, no solo ver el cordero, sino que había que comer el cordero también. A tener comunión con Él, a participar de su salvación con una actitud nueva, como gente que ya no es esclava, sino libre. Y esto nos lleva al tercer punto, lo cual es la cena de la liberación. La comunión antes de la marcha, antes de salir de la esclavitud de Egipto. Éxodo 12, 8 al 11 dice: esa misma noche comerán la carne asada al fuego y la comerán con panes sin levadura, con hierbas amargas. No comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. Y de esta manera lo comerán: ceñidos sus lomos, sandalias en sus pies y el báculo en su mano, y lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Es porque después de disfrutar de esa cena vendría la 10ª plaga y debían salir corriendo de Egipto. La comunión era reverente pero urgente porque el pueblo estaba por salir. No se permitía dejar restos.
La comida simboliza siempre unidad en torno a la salvación con Dios. Comerán la carne asada, ¿qué dice? Al fuego. Cristo no solamente debe ser sacrificado, debe ser recibido. Comer el cordero simboliza la apropiación personal de Cristo por fe, en comunión con Él. Basta saber cómo murió. Debemos recibirlo y alimentarnos de Él espiritualmente. Dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Continúa diciendo el verso 8, con panes sin levadura. ¿Por qué con panes sin levadura? Porque la relación, la unión con Cristo simboliza que la vida vieja, las enseñanzas antiguas, una vida de pecado como simboliza la levadura, ya no debe ser parte de una relación íntima con el Señor Jesucristo. La levadura simboliza el pecado. Comer sin levadura es señal que la comunión con Cristo implica dejar atrás la vida vieja. Las hierbas amargas recuerdan el sufrimiento en Egipto, apuntan a la amargura del pecado, el cual hemos sido redimidos. Es necesario una nueva vida en Cristo. Es necesario vivir una vida sin levadura, hermanos, sin el pecado. La vida que antes tú tenías, no puedes traerla hoy a la relación con Cristo. Es inconsistente. No puedes decir, yo quiero agarrar la mano de Cristo, pero también agarrar la mano del mundo. Y ahí vamos bien, como aquel niño que va columpiado con sus papás. No, con Cristo es o vas agarrado de las dos manos con Él, o no lo llevas agarrado. No se puede ir a medias. Participar de Cristo incluye tanto la gratitud por la salvación como el dolor por lo que costó. El evangelio no es solo buenas noticias, también nos llama al arrepentimiento genuino. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento. Ojo, cuando tú pecas, hermano, debe causar una tristeza en tu corazón. Pero esa tristeza, ¿a qué conduce? Al arrepentimiento. Esa tristeza sí proviene de Dios. Ahora, no debes confundir la tristeza con un remordimiento. Tú te puedes sentir mal porque pecaste, ¿verdad? Ay, pequé. Pero al otro día, si se te presenta la oportunidad, vuelves a pecar. No, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar por la tristeza del mundo. Pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. Eso es lo que produce la tristeza del mundo. No hay comunión con Cristo sin separación del pecado y memoria de la cruz. No comerán nada crudo ni hervido, sino asado al fuego. Cristo soportó el juicio completo de Dios. Él no usó de sus poderes divinos para decir, como quiera yo soy Dios, yo voy a hacer que estoy sufriendo y me están clavando y voy a hacer que lloro para que crean de que mi sacrificio es perfecto. No, Jesucristo, tal como tú, así que tuvo sueño, que se cansaba, que dormía, que si se lastimaba un pie le dolía, fue el sacrificio perfecto. Sufrió. Si a ti te duele un pinchazo de una aguja, bueno, al Señor Jesús le dolieron los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Cristo soportó el juicio completo de Dios. El fuego representa juicio. Asar al fuego significa que el cordero soporta el castigo directamente, sin diluir ni suavizar el sufrimiento. No es que necesitaba anestesia el Señor para que su sacrificio, para que no sufriera en su sacrificio. No. Isaías 53:10 dice, porque quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará.
Cristo no fue protegido del juicio, hermanos. Cristo en su momento más agónico dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo comerán ceñidos con sandalias, con su báculo y apresuradamente. Cristo nos llama a estar listos para partir. Hermanos, nosotros somos peregrinos en esta tierra. No te hagas a la idea que tú vas a vivir 500 años aquí. No, somos peregrinos en esta tierra. Es necesario que tú comas apresuradamente. Cómete a Cristo apresuradamente, porque vendrá el día cuando venga con todos sus ángeles. ¿Qué pasará si no estás en una relación con Él? ¿Cómo quieres que Cristo te encuentre cuando Él venga con todos sus ángeles? Recuerda que Él va a venir a hacer dos cosas nada más: a recoger a su pueblo redimido y a ejecutar juicio. No se crea en ese cuento del dispensacionalismo, perdón, hermanos, de que después del arrebatamiento secreto, cuando venga el anticristo, tú vas a tener una segunda oportunidad ahí. Qué locura eso. Eso es una ofensa para el Señor, hermanos. ¿Dónde han encontrado ustedes que hay una segunda oportunidad? ¿Cuántas oportunidades vieron ustedes en Egipto? ¿Cuántas? El Señor dio la instrucción: me van a matar un cordero sin defecto, que sea un macho de 1 año, y con la sangre de ese cordero me pintan los dinteles y los parales de las puertas. Y si ustedes hacen eso, el ángel de la muerte va a pasar, pero no les va a hacer daño a ustedes. No dijo, bueno, pues y si después pasa el ángel y hay otros por ahí, les va a dar otra segunda oportunidad. ¿Va que no? El que obedeció fue salvo, y el que no obedeció, bueno, así va a ser en la venida de Cristo. Entonces, regreso. ¿Cómo quieres tú que te encuentre Jesucristo? ¿Cómo quieres tú estar? ¿Qué quieres tú estar haciendo cuando venga el Señor con todos sus ángeles? ¿Qué quieres que te encuentre haciendo? ¿Qué quieres? Dice el pastor Spurgeon, dijo en uno de sus escritos: vive una vida secreta de tal manera que cuando te presentes delante del juez no te dé vergüenza pronunciarla. Cristo viene. Cristo viene. Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos o preparados y mantengan las lámparas encendidas. Hermanos, usted tiene que estarse llenándose de Cristo constantemente. Porque ¿qué dice la Escritura? Nuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Usted necesita armarse de la palabra de Dios todos los días, hermanos. Todos los días necesitamos comernos el cordero. La Pascua nos recuerda que ya no pertenecemos a Egipto, el mundo. Estamos en tránsito hacia la patria celestial. La verdadera fe activa los pies y prepara el alma para salir. La cruz no solo salva, también transforma. La comunión con Cristo implica recordar su sacrificio y vivir en santidad. Es que, hermano, mire, si a usted lo terrenal lo vislumbra más que lo espiritual, usted está en un problema, hermanos. Cristo viene. Y Cristo no viene con un mejor trabajo para ti. Cristo no viene con una mejor casa para ti. Cristo no viene con un mejor carro para ti, ni con un novio. Ahí está, aquí traigo tu novio, hija. O aquí traigo tu novia, hijo. No, Cristo viene a casarse, a estar con su novia por siempre. Para eso viene Cristo. No viene a traerte cosas materiales, ni tampoco te trae una costalada de millones de dólares ahí para enriquecerte, y te va a decir: yo me hice pobre para darte riqueza a ti.
Qué locura más grande. La verdadera fe te debe activar a ti en poner énfasis en lo espiritual. Me gustó lo que hizo nuestro hermano Jason. 2 años, hermanos. Sé que cuesta. Sé que cuesta, hermanos. Pero un día, cuando esté delante del Señor, ¿sabe qué le va a responder? En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La iglesia hoy se reúne para comer el cordero espiritual, o sea, Jesucristo. La comunión implica pureza, pan sin levadura, arrepentimiento, hierbas amargas y fe. El juicio vendrá en la noche, pero la familia redimida cenará con el cordero. El cordero inmolado que nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Comer el cordero no era un acto religioso, era un acto de fe y preparación. No se comía con comodidad, sino con urgencia. No con levadura, sino con pureza. El pueblo estaba por marcharse de Egipto y Dios los estaba alimentando ya para el camino. Así es hoy. No solo miramos la cruz, nos alimentamos de Cristo para vivir en libertad. Pero mientras en las casas de los israelitas se cenaba apresuradamente, en Egipto la noche estaba a punto de volverse oscura como nunca antes. Porque aunque Dios ofrece salvación, también ejecuta juicio. Y esto nos abre el camino al cuarto punto, que es el juicio y la protección. La noche que definió 2 pueblos. ¡Wow, hermanos! La noche que se definieron 2 pueblos. Éxodo 12 al 13 dice: porque esa noche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de animales. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ahí está, Pascua, Pesaj. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios ejecuta juicio sobre Egipto y sus dioses. La sangre en las casas israelitas señala la protección. Éxodo 12 al 13, la culminación teológica del mensaje de la Pascua. Aquí se revela con toda claridad el propósito de la sangre del cordero: proteger del juicio de Dios. ¿En qué te puede proteger unos huevos y un conejo, hermanos? ¿Sabes en qué te puede no ayudar ni beneficiar? Te puede perjudicar en desviarte del verdadero propósito y significado de la Pascua. Dice: esa noche yo pasaré y heriré a todo primogénito. Dios es juez justo, no tomará por inocente al culpable. Dios mismo ejecuta el juicio, no un ángel cualquiera. Esta 10ª plaga fue una manifestación directa de la justicia divina y representó el juicio final de Dios sobre Egipto, figura del mundo caído. El castigo sobre los primogénitos señala que nadie es inocente por nacimiento. Todos necesitan redención. Todos necesitan redención. Lo hemos reiterado, lo hemos dicho una y otra veces, y hoy lo vamos a volver a decir. Tú no puedes salvar a tu hijo, ni tu hijo te puede salvar a ti. Todos necesitan redención. Cumplimiento en Cristo. Cristo fue herido en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar como el primogénito inmolado. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él fue el primogénito que fue inmolado, sacrificado. Él fue el primogénito que murió. ¿Para qué? Para que quien fueran salvos, para que tú y yo fuéramos salvados. El juicio de Dios no pasó por alto el pecado, simplemente fue transferido a Cristo. Wow, qué tremendo esto, hermanos.
Imagina, tú tenías una deuda altamente impagable y que venga alguien y te diga a ti: tu deuda está saldada. Pero ¿qué hay del castigo que necesitas llevar? Bueno, el que pagó la deuda también te dice: yo he decidido recibir el castigo por ti también. Así que tu salvación está intacta, perfecta, completa en mí. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. La cruz también es una victoria sobre los poderes espirituales. Cada plaga confrontaba a un dios egipto. En la Pascua Dios declara victoria final sobre todo sistema idolátrico, incluyendo las potencias espirituales detrás de ellos. Colosenses 2:15 dice: despojando a los poderes y a las autoridades, muchas gracias, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Cuando Dios decidió enviar a su Hijo y Cristo te redimió del pecado, gracias, exhibió públicamente todas aquellas listas de pecados que te eran contrarias a ti. Esos ídolos que te estaban llevando cautivo directo al infierno han sido derribados. Demostraron ser papel. Encontré un dato muy importante y me gustaría compartírselos. Cuando Dios convirtió el agua en sangre, quedó en ridículo, dejó en ridículos a los dioses egipcios Num, Hapi y Osiris. Cuando vino la plaga de las ranas, quedó en ridículo el dios Jaquet, la diosa rana de la fertilidad de los nacimientos. Las ranas estaban causando muerte, estaba quedando en ridículo la diosa de los egipcios. Cuando vino la plaga de los piojos, el dios Geb, dios de la tierra, el polvo se convierte en insectos. Cuando vino la plaga de las moscas, el dios Kepri, dios con cabeza de escarabajo asociado con el sol naciente y la renovación. Cuando se murió el ganado, el dios Hathor, dioses con forma y relación con ganado y fertilidad. Cuando envió las úlceras y los sarpullidos, Imhotep, dioses de la medicina y la curación, y ellos estaban muriendo de enfermedades. Cuando vino el granizo y el fuego, Nut y Tefnut, dioses del cielo, aire y el clima. Cuando vinieron las langostas, el dios Nepri, dioses de la cosecha y la fertilidad. Cuando vino las tinieblas, el dios Horus o Atón, dioses del sol y la luz. Y la muerte de los primogénitos. Al Dios, ¿quién creen? Faraón, quien era considerado el hijo de los dioses. Todos los dioses de Egipto quedaron destruidos. Los ídolos egipcios quedaron como cenizas, en ridículo. En donde los egipcios tenían puesta su confianza, fue lo que les trajo la ruina más grande. Y por eso es importante, hermanos, derribar nuestros ídolos. Nuestros ídolos nos generan cierta confianza, cierta comodidad. Es que si yo estoy en este trabajo, es que si vivo en esta ciudad, es que si trabajo en esto, es que si ahorro esta cantidad de dinero, es que si compro estos bienes aquí, es que todo eso, esos son ídolos que un día serán nada cuando venga el Señor Jesucristo. La sangre le será por señal. Cuando vea la sangre, dice, pasaré por alto. La sangre es el único medio para escapar del juicio. No dice, ojo, no dice el Señor, cuando vea su religión, yo pasaré por alto. Tampoco dice, cuando vea sus buenas obras, yo pasaré por alto. Cuando yo vea cómo tú te has portado y cómo tú has vivido, yo pasaré por alto. No, hay una sola o un solo requisito para que el juicio de Dios pase por alto: la sangre del Cordero.
Si la sangre del cordero no está evidente, el juicio vendrá. La salvación no dependía de cuán buenos eran los israelitas, sino de la obediencia a aplicar la sangre del cordero. Eso es gracia, hermanos. Las cosas se tienen que hacer por fe. Yo les aseguro, hermanos, que si ahorita nosotros estuviéramos viviendo en la época del Éxodo y fuéramos parte de ese pueblo de Israel, yo creo que muchos de nosotros dudaríamos. ¿Cómo así? Que ahí está diciendo Moisés de que debemos matar un cordero y luego que de la sangre del cordero tenemos que pintar los dinteles y el travesaño. O sea, ¿será cierto lo que está diciendo este Moisés? Yo como que no mucho le creo a Moisés. Parece ridículo, ¿verdad? ¿Verdad que parece ridículo? Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos cedido también, ¿verdad? Pero así es el mensaje del evangelio. Es una locura para los que no creen. No creo lo que dice el pastor. No creo que Dios va a ejecutar juicio. Si Dios es un Dios de amor. No creo que sea pecado que yo haga esto aquí. Dios conoce mi situación. Dios me entiende. Dios ha visto mi aflicción. Sabe que necesito esto y lo otro. Una mentirita aquí, no es nada, es una mentira blanca. Un pecadillo ahí que nadie se dio cuenta. No creo que por esto me vaya a castigar el Señor. Estamos ridiculizando la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el mandato de Dios. Y cuando venga el ángel de la muerte, después, ¿qué vamos a hacer? Lamentarnos. Es que yo debí. Es que ¿por qué no lo hice? ¿Qué me costaba hacerlo? Te digo algo, hermano, amigo. Hoy, ahora mismo hay millones de personas en el infierno diciendo, yo tuve la oportunidad de dejar mi pecado y siempre lo dejé para mañana. Y hoy estoy en condenación eterna, sin escapatoria, sin esperanza, sin luz. Todos ellos tuvieron la misma oportunidad que tú tienes hoy, la mismita. Es más, tuvieron hasta mejores predicadores, tuvieron a Spurgeon por delante, tuvieron a Sproul por delante y hoy están en condenación, en ese fuego eterno, esperando el juicio final que los conducirá no a calles de oro, sino del fuego a un lago eterno que arderá por los miles y miles y miles de milenios. Tú estás teniendo hoy esa oportunidad. Es que en serio, hermanos, en serio, que estas palabras que hoy estás oyendo de este parlanchín que te está hablando hoy aquí, gritón, por favor, no las ignores. Ignora mi tono de voz. Ignora mis palabras que se me traban a veces entre mi boca. Pero no ignores esta palabra poderosa, porque un día lamentarás no haberte sometido a ella. Esta es la palabra de Dios, hermanos, en serio. Necesitamos tomar una decisión. No podemos estar jugando con Dios. Y cada domingo sentirnos tristes y que sí, que el sermón. Y el día lunes ya somos otra vez nosotros mismos. Nos ponemos el traje de cristianos el domingo, el saco y la corbata. Y el día lunes nos ponemos los guantes de pelea. Necesitamos tomar esa decisión, por favor. Como dice Pablo, como si Dios rogara a través de nosotros. Te lo estamos diciendo hoy, te lo digo hoy. No alargues más tu situación. Es necesario que tomes esa decisión de servir al Señor con sinceridad. Ya no juegues, toma en serio a Dios. No trates de engañar al mundo, porque al tratar de engañar al mundo te estás engañando a ti mismo. Yo puedo engañar a hermano Jorge, puedo engañar a hermano Alex, puedo engañar a hermano Jace, puedo engañarlos a todos ustedes. Pero a Dios nunca lo podré engañar.
y Él no pasará por alto mis pecados. Dice Hebreos 11:28, por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre para que el destructor no tocara a los primogénitos. ¿Se da cuenta? Moisés obedeciendo ese mandato que parecía una locura. Bueno, si a ti te parece una locura tomar esa decisión importante en tu vida, bueno, mira a Moisés pintando las puertas de sus casas para que el destructor no tocara a sus primogénitos. La sangre de Cristo es suficiente y eficaz. No necesitas añadirle nada. Dios ve la sangre y pasa de largo. Dios no está buscando emociones, sino obediencia a su provisión redentora. La fe se demuestra aplicando la sangre. No es suficiente saber de la cruz. Hay que estar crucificado en ella juntamente con Cristo, hermanos. Por eso que hoy en día se conoce el día de la resurrección, el día y gran alarde del día de la resurrección. Pero ¿qué entiendes tú por el día de la resurrección? ¿Qué entendemos nosotros por la resurrección? Que Cristo vino al mundo, que fue crucificado, que murió y resucitó al tercer día y se acabó la historia. Solo quienes han sido cubiertos por esa sangre del verdadero Cordero, o sea Jesucristo, serán salvos del juicio eterno. Dios sigue demandando fe activa y obediente. La fe del pueblo se manifiesta en la obediencia a esta revelación. Dios es justo porque castiga el pecado. Dios mismo ejecuta juicio, no un ángel cualquiera. Esa noche Dios juzgó un imperio entero, pero pasó de largo por donde vio la sangre. No por la bondad de los que estaban dentro, sino por el poder de la sangre que estaba afuera. Así es el evangelio. El juicio sigue viniendo, pero la sangre de Cristo sigue protegiendo. ¡Qué esperanza tan gloriosa para los que están cubiertos por ella! Pero esta historia no fue escrita solo para una generación. Dios no solo quería salvar a los israelitas en aquella época. Quería que su salvación jamás fuera olvidada. Por eso estableció un mandato perpetuo, un recordatorio vivo para cada familia y cada generación. Esto nos abre camino al último punto, que es la perpetuidad del mandato. El recordatorio generacional de la redención. Eso lo vemos en el Éxodo 12, 14 al 20 y 24 al 27. Dice el verso 14, este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Del verso 15 al 20, el Señor dice, comerán pan sin levadura durante 7 días. El que coma algo con levadura será eliminado el primer día y el séptimo serán días santos. Versos 24 al 27, y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos, para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. La Pascua debía celebrarse anualmente, no como una tradición muerta, sino como un memorial vivo. Los padres tenían la responsabilidad de enseñar el significado de la redención y el propósito era formar la identidad espiritual de un pueblo. Así que aquí vemos 2 cosas importantes: la memoria redentora y la enseñanza generacional. Ambos apuntaban claramente a Cristo como el cumplimiento de la Pascua y nos invitan a vivir una vida centrada en la redención y formar discípulos a partir de esa experiencia. ¿Qué dice el verso 14? Este día será memorable, lo celebrarán como fiesta del Señor. Cristo instituyó una nueva Pascua centrada en su sacrificio. La Pascua debía celebrarse cada año como recordatorio de la redención. Esto se cumple en Cristo cuando Él transforma la Pascua en la cena del Señor, dándole un nuevo significado redentor.
En Lucas 22, 19 al 20, cuando Él instituye la cena del Señor, que dice: hagan esto en memoria de mí. Tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Pablo recalca en 1 Corintios 11, 26: cada vez que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Durante 7 días no se hallará levadura, será eliminado el que coma de ella, le dijo el Señor a los israelitas. Cristo nos llama a vivir una vida sin pecado. Una vez que nosotros hayamos sido redimidos, es necesario quitar toda levadura, hermanos. Esto representa la santidad que sigue a la salvación. No basta con la sangre aplicada, hay que purificar la casa. En este caso, hay que purificar el corazón. No basta con que te declares cristiano. No basta con que cantes alabanzas. No basta con que te memorices versículos bíblicos. Es necesario que purifiques tu corazón. Dice 1 Corintios 5, 7 al 8: limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Romanos 6, 1 al 2, ¿qué dice? ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? No. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es necesario, hermano, luchar contra el pecado. No luches contra tu hermano. El que está luchando con su hermano, como dijo el pastor Miguel Núñez, está peleando la guerra equivocada. Pelea contra tu pecado, porque es tu pecado el que te puede llevar al infierno, no tu hermano. Es tu pecado. En el infierno no hay personas que dicen: es que yo estoy aquí en el infierno por culpa de mi mamá, o estoy en el infierno por culpa del pastor que no me predicó bien, o estoy en el infierno porque por mi esposa y mi esposo. No. Por tu culpa. Así de simple. No vas a poder tú echarle la culpa a nadie. Cada uno recibirá su retribución conforme a su propia iniquidad. No es solo un evento histórico, es una realidad continua que debemos enseñar, celebrar y vivir como familia y como pueblo. Deuteronomio nos enseña que debemos enseñar diligentemente a nuestros hijos, constantemente. Hermanos, nosotros los padres, los cabezas de hogar, por favor, nuestra tarea no solamente es llevar alimento a nuestros hogares, no es solamente es proveer un techo, no solamente es proveerle un medio de transporte a nuestros hijos. Nuestra tarea como cabezas de hogar es enseñar, instruir bíblica y teológicamente a nuestros hijos. Ellos, cuando nos hagan preguntas: ¿por qué Cristo murió en la cruz?, necesita tener una respuesta bíblica de usted. No me salga con que pregúntale al pastor, él te va a dar la respuesta. No. Usted necesita enseñarle a sus hijos la verdad del evangelio. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 6 al 7? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ojo, que ahí dice a tus hijos, no dice a tus niños. Hijos implica hijos pequeños, medianos, grandes, adultos, viejos, jóvenes, de chocolate, de fresa, de vainilla y ron con pasas. Todos. Usted no deja de ser padre de sus hijos. No importa si su hijo ya está casado, si ya tiene 20 hijos, si ya va a ser abuelo. Si usted tiene que instruirlo bíblicamente, instrúyalo bíblicamente. Amén. Efesios 6:4 dice que debemos, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
Discipline a sus hijos. Haga constantes lecturas con sus hijos. Acuéstese leyéndoles las escrituras. Ore con ellos. Cuando hagan algo pecaminoso, dígale, no les diga eso es malo. Dígales lo que es. Eso es pecado. No endulce el pecado. No les enseñe que si hacer acepción de persona entre niños, es que están pequeñitos, no conocen de la vida. No, las zorras pequeñas echan a perder la viña, hermano. Desde pequeñitos hay que enseñar a nuestros hijos si están cometiendo pecado e instruirlos bíblicamente. Cuando sus hijos les pregunten, ustedes dirán, ¿qué les dice? Les recordarán que esta fiesta es como un recuerdo de que fuimos esclavos en Egipto y ahora somos libres por el sacrificio y la obediencia. Cuando Cristo nos llama a ser testigos del evangelio empezando en casa. Dios anticipa la curiosidad de los niños y manda a responder con el mensaje de salvación. Esto forma la base del discipulado familiar. En Hechos 2:39 la palabra de Dios enseña que estas promesas que vemos hoy son para nosotros y para nuestros hijos. Compártele a tus hijos la bendición que tú has recibido. Si tú sientes gozo por la palabra de Dios, por la salvación, por la redención que has obtenido a través de Cristo, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer por tu hijo es que él quiera sentir lo mismo que tú, ¿verdad? Bueno, esto sería tan cruel como que si tú y tu familia se están muriendo de hambre y a ti te regalan un canasto de pan con jamón, con todo, y tú dices, ¡ay, qué bendición! Hijos, miren lo que estoy comiendo. Y tus hijos muriéndose de hambre. Y tú miren, wow, pero se pueden molestar mis hijos si les ofrezco pan. Se pueden molestar mis hijos. Eso sería tan cruel, ¿verdad? Preséntales que no te dé vergüenza decirle a tu hijo, si tú continúas en esa vida y Cristo viene o mueres en ese estado, vas a condenación. Yo quiero estar contigo en la eternidad con Cristo. Yo quiero que cuando tú o yo muramos y estemos con Él, nos podamos ver allá en la eternidad con Él y abrazarnos y decir, hijo, aquí estamos, gracias al sacrificio único, exclusivo de nuestro Salvador Jesucristo. Debemos instruirlos, enseñarles a nuestros hijos constantemente. Recuérdense el mandato del Señor Jesús. Mateo 28:19, ¿qué dice? Hagan discípulos de todas las naciones. Bueno, antes de ir a las naciones, tienes a tu hijo, tienes a tu hija, tienes a tu esposo, tienes a tu esposa, tienes a tu vecino, tienes a tu vecina, tienes ahí algo antes de ir a las naciones. No pienses en naciones si tienes personas en tu hogar a quienes necesitan recibir el evangelio. Así que, ¿cómo celebramos nuestra redención? ¿La hemos convertido en una tradición vacía o en un testimonio vivo? Qué triste, hermano, que cada domingo, cada primer domingo o aquellas congregaciones que celebran la cena del Señor todos los domingos lo hagan como algo ya monótono, como la cena del Señor, el vino, el pan, etcétera. Oramos, cantamos y nos vamos para la casa. No, hermanos, ese debe ser un momento solemne, santo, donde nos recordamos de lo que Cristo hizo por nosotros cuando la sangre del Cordero salpicó sobre nosotros y la ira y el juicio de Dios se apartó porque cayó no sobre nosotros, sino sobre su Hijo perfecto, santo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el recuerdo que debe venir cuando usted y yo participamos de la cena del Señor. Hemos sido redimidos. La sangre de Cristo nos salpicó y ahora nosotros somos salvos por pura gracia, hermanos. No por lo que tú hayas hecho, no por la oración de fe que tú repetiste, no por aquella oración que te dijeron, si usted repite esta oración conmigo, usted será salvo. No, usted no es salvo por ninguna de esas locuras. Usted es salvo únicamente por la elección. Si el Padre lo eligió, dice el Señor Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre, mi Padre que está en los cielos, no lo trae hacia mí. Usted es salvo por pura gracia. Es la sangre de Cristo la que le da salvación, no lo que usted hizo.
Cuando usted dice yo soy salvo por esto que hice, Efesios 2:8 ya no aplica en usted. Porque Efesios 2:8 dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Hay levadura en nuestra vida que necesita ser removida? Yo estoy 100% seguro que sí. No me venga con auges de santurrón. Yo necesito. Tengo mucha levadura en mí, hermanos. Se los confieso delante de todos ustedes aquí, de Dios. Hay mucha levadura en mí. Y necesito que esa levadura sea removida. El único sacrificio perfecto, sin defecto, sin levadura, se llamó Jesucristo y se llama Jesucristo. Usted y yo, no. ¿Nuestros hijos conocen el significado de la cruz porque lo han oído de nosotros o no tienen idea de lo que significa la cruz? La muerte y resurrección de Cristo es nuestra Pascua. Celebramos cada vez que participamos de la cena del Señor como recordatorio y proclamación. La redención debe ser memorizada, celebrada y enseñada constantemente. Los hogares cristianos deben ser lugares donde los hijos aprenden del sacrificio de Cristo. No necesitas ser hijo de pastor para conocer las Escrituras. Ni necesitas ser pastor para que le enseñes a tus hijos las Escrituras. Simplemente abre la Biblia, órale a Dios, pídele perdón por tus pecados, ruégale al Espíritu Santo que te ilumine, aprende, memoriza, aplica y luego enséñale a tus hijos las verdades y las grandezas del Evangelio escritas en esta bendita palabra. Es lo que tienes que hacer. Cuando me vaya a un seminario teológico yo le voy a enseñar. ¿Qué es eso? La Pascua no era solo un rito, era una lección viva, un recordatorio constante de que el pueblo de Dios fue redimido con sangre. Cada año, cada hijo, cada hogar debía recordar y proclamar: el juicio pasó porque hubo sangre. Y ese mensaje, hermanos, no quedó en Egipto. Hoy también celebramos la Pascua, pero no con corderos ni dinteles pintados, sino con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a cerrar recordando cómo este evento en Éxodo apunta directamente a Cristo. La Pascua no es solo una ceremonia antigua, ni una tradición cultural que se celebra por costumbre, sino un poderoso símbolo de que Dios ha hecho por su pueblo a través de la sangre del Cordero. A través de su revelación nos muestra el camino a la redención, nos salva en la comunión, nos une y por medio del recordatorio nos forma como pueblo santo. En aquella noche de liberación el juicio pasó, pero solo donde había sangre. Esa sangre no fue un adorno, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy el juicio de Dios sigue tan real como entonces, pero también sigue vigente la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Cree en Cristo, aliméntate de Cristo, proclama a todos de Cristo y vive para Cristo. 1 Corintios 5:7, concluimos. Limpien la levadura vieja para que sean nueva masa, así como lo son en realidad, sin levadura. Porque aun Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. En aquella época, el recordatorio de los padres a los hijos era esto: no hubo muerte en nuestros hogares porque había sangre en nuestros parales y en nuestros dinteles. Pero nosotros en la eternidad con Cristo diremos: no hubo condenación porque nuestras vestiduras fueron lavadas con la sangre del Cordero, la cual nos dio salvación y redención eterna en Cristo. Cuando la ira de Dios iba a caer sobre nosotros,
¿Sabe qué fue lo que pasó? Dios vio la sangre de su Hijo derramada sobre ti y dijo, pasaré por alto esto. Ya alguien recibió el castigo por él, el cual fue mi Hijo Jesucristo. Él es la Pascua, Él es el Cordero Pascual. Cuando te digan felices Pascuas, y aquí están los huevitos de chocolate, diles, ¿qué relación tiene esto con Cristo? Y te aseguro que la mayoría ni sabe lo que significa la Pascua. Te lo resumo fácil. La Pascua es la liberación de Egipto, en este caso la liberación del mundo, y la relación con el Redentor, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Éramos del mundo y ahora somos de Cristo. Fuimos salvos no por tú ni mis obras, ni por la sangre de un cordero pintado en un hogar, sino por la sangre de Jesucristo derramada por ti. Eso es la Pascua, es Cristo. Es Cristo, hermanos. No la minimicemos en cosas vagas ni tradiciones que nada tienen que ver con el verdadero significado. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a participar de la cena del Señor en recordatorio, hermanos, de lo que éramos y ahora somos, de dónde estamos y para dónde vamos. Amén.